Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿Qué tal? Bueno, el déficit del Estado se disparó en el primer trimestre del año. Sí, tenemos un problema y es un problema crónico ya, porque llevamos 10 años seguidos en los que los ingresos están muy por debajo de los gastos de nuestras administraciones, es decir, gastamos muy por encima de nuestras posibilidades y todo lo que es déficit el 31 de diciembre, el 1 de enero, se convierte en deuda, es decir, en más obligaciones que van directas a nuestra mochila y que obviamente son cargas y cargas y cargas que vamos acumulando nosotros, nuestros hijos y los nietos que estén por llegar. El déficit crónico español, así lo hemos titulado, así se lo vamos a contar hoy en esta pizarra especial dedicada a este tema. Atención, primer trimestre del año, este ha sido el aumento de los ingresos. Entran 456 millones de euros más en la caja de Hacienda. Sin embargo, el aumento de los gastos ha sido de 2.989. Se podría decir, incluso recopilando algunas de esas declaraciones que hacía en su día el Partido Socialista, que Pedro Sánchez ha llegado dopado a las elecciones, porque el gasto público, efectivamente, si le echamos un vistazo, estaba creciendo muchísimo más que los ingresos. Insisto, por redondear la cifra, 500 millones más de ingresos fiscales, de impuestos, pero 3.000 millones de euros más de gastos, es decir, 6 veces más aumento de los gastos que aumento de los ingresos. De manera que, evidentemente, como bien decía Salva, el déficit ha empezado a aumentar más aún de lo que ya estaba en este primer trimestre del año, pero es que, ojo, las cifras son de AUPA. España acumula una década, como decíamos antes, es decir, no es un problema ni de este trimestre ni del último año, es un problema ya de una década consecutiva. La deuda, que estaba en torno al 40% del PIB, es decir, con un año de recursos fiscales habríamos podido cubrir toda la deuda pública que tenía acumulada España en los primeros años de la crisis. Bueno, ahora estamos en el entorno del 100% del PIB. Para que ustedes lo entiendan, tendríamos que estar trabajando todos, todo el año, y todo el movimiento económico de la economía española no iría ni a sueldos, ni a gastos, ni a consumo, ni a importación, ni nada. Iría a pagar la deuda. Toda la producción de un solo año para devolver la deuda española. ¿Y qué significa esto para que se nos entienda aún mejor? Pues que cada español, mayor, menor, que nace o que está jubilado, el que sea, de cualquier tramo de edad, debe 25.000 euros en concepto de deuda pública. 25.000 euros de deuda frente a los 9.000 de media que se amasaban en el año 2008. Imagínate cómo estamos y cómo está el desagregado fiscal después de esos 10 años en los que se han ido acumulando los desequilibrios. Y además es que hay más cosas, porque para empezar, entre este año y el próximo se cree que, son cálculos de la Comisión Europea, que hay un desfase de por lo menos 11.000 millones más. O sea que al aumento de la deuda que ya estaba previsto, ahora tenemos que sumarle otros 11.000 millones de euros. Pero no solo eso, hay que refinanciar 800.000 millones de euros. La economía española tiene un tamaño de algo más de 1 billón, o sea que esto supone entre el 70 al 80% del PIB español. Esto hay que refinanciarlo y, como bien estabais comentando en los informativos las últimas semanas, los tipos de interés están bajo cero y probablemente van a ir subiendo con los años. O sea que esas refinanciaciones se van a hacer en condiciones cada vez menos ventajosas. Hay que salir al mercado, hay que pedir prestados 800.000 millones de euros, es una cifra muy importante, y lo vamos a hacer a tipos de interés que van a ser probablemente más altos de los que tenemos en la actualidad. Y además, los intereses, solamente esos intereses que estamos pagando para devolver la deuda, suponen 90 millones de euros todos los días de gasto público. Es dinero que no se va ni a bajar los impuestos, ni a invertir en educación, ni sanidad o infraestructuras, es dinero que se va solamente a los intereses de esa deuda, Alba, que, como decíamos antes, todo lo que es déficit del 31 de diciembre se convierte en deuda a partir del 1 de enero. Y como es ya una deuda de 10 años seguidos, aunque aquí nadie hable del tema, y aunque la economía esté creciendo, y aunque aún se siga creando algo de empleo, es que, ojo, 10 años de déficit y una deuda que llega al 100% del PIB, o lo que es lo mismo, 90 millones de euros diarios solo en el pago de los intereses, o 25.000 euros por ciudadano, la carga de deuda que tenemos ahora mismo en España. Pero, Diego, ¿qué implican las comunidades autónomas en este sentido? Sí, es que si le echamos un vistazo, el año pasado la carga del déficit autonómico ha venido especialmente de la vía autonómica, porque a nivel estatal se redujo un poco el déficit, a nivel local no se ha producido déficit, sino que van varios años de superávit. Pero vamos a ver en el mapa cuántas comunidades cumplen y cuántas incumplen. Me preguntabas por eso, echa un vistazo a eso. Hay 3 que han cumplido. El aumento del gasto el año pasado fue solo del 1,4 en Madrid, del 2,3 en Castilla y León, y de hecho Galicia redujo el gasto, lo redujo además bastante, 5,7, se nota que los gallegos somos austeros y gente responsable, ¿no? Pero es que, atención, frente a la cifra que da Galicia, la cifra que da Castilla y León y la cifra que da Madrid, todo el resto de comunidades autónomas se pasó la regla de gasto por la torera. Y atención, no cumplen
No cumple Asturias, no cumple Cantabria, no cumple el País Vasco, no cumple Navarra, no cumple Rioja, no cumple Cataluña, no cumple ninguna comunidad autónoma, salvo las tres que estábamos enumerando antes. Además, fíjate, el aumento del gasto, que aquí veíamos como, por ejemplo, se puede aumentar el gasto y cumplir el déficit, ¿no? 2,3, 1,4 son cifras de aumento del gasto que están por debajo de lo previsto, pero, atención, en Cataluña 17,46% más de gasto, es decir, casi han gastado un 17% más que el año pasado en la administración pública catalana. 11,3% más de gasto que el año anterior en Valencia. O si nos vamos a otras comunidades autónomas, por ejemplo, una del Partido Popular como Murcia, una del Partido Socialista como Extremadura, ahí vemos que las cifras de aumento del gasto han sido muy importantes. De manera que, resumiendo, cumplen tres, las veíamos ahí, Madrid, Castilla y León, que aumentaron un poquito el gasto, Galicia, que de hecho lo redujo, incumplen todas las demás. Evidentemente, con estas cifras es muy difícil que se reduzca el déficit, porque además, si lo tenemos aquí en cuenta, solo tres comunidades, como decíamos, han cumplido el objetivo de gasto. La idea era que no pasase del 2,4%, es decir, el tope este año para aumentar los gastos sea un 2,4%. Fíjate que con eso uno se puede financiar ciertas alegrías, pero al resto de comunidades autónomas les ha dado igual. Y además, esto despierta una pregunta que nos hacen muchas personas, ¿no? Si los ayuntamientos cumplen, ¿por qué no cumplen las comunidades autónomas? Pues esto es muy sencillo. Aquí hay que aplicar la regla de gasto, es decir, obligarles a que el 2,4% de gasto sea lo máximo que aumenten, y si gastan por encima del 2,4% no se le transfiere más dinero a las comunidades autónomas, porque eso ya se le está haciendo a los ayuntamientos. Como Manuela Carmena, por ejemplo, gastaba por encima de los niveles permitidos, el Ministerio de Hacienda empezó a tutelarle los gastos y empezó a recortarle sus gastos para que cumpliese con la regla de gasto. Esto es lo que no se está haciendo con las comunidades autónomas, aparentemente por ningún motivo más que política, ¿no? Y Cataluña, pues ahí lo ven, disparando el gasto casi un 18%, Comunidad Valenciana casi un 11,3%, un auténtico descontrol en nuestras autonomías que, para despilfarrar, desde luego que sirven y mucho. Dejamos las comunidades autónomas a un lado y hablamos ahora del sistema de pensiones. ¿Cuánto suponen las pensiones en el déficit? Bueno, en el déficit no entra el cálculo de las pensiones, pero es que las propias pensiones tienen un déficit propio, porque como tienen su caja, ¿no? La caja de las cotizaciones en la que entran los ingresos por un lado y salen unos gastos por otro, las pensiones que cobran los jubilados, pues obviamente ahí, si hay un desfase negativo, como sí que lo tenemos en España, entramos en un problema de déficit. Y además ese déficit, ojo, es importante, porque equivale a 18.500 millones de euros. Y me dirán ustedes, ¿y eso cuánto es? ¿Cuánto supone? ¿Cómo podemos entender mejor esa cifra? Bueno, para que nos hagamos una idea, en el año 2019, aunque los ingresos están subiendo, es decir, a pesar de que se supone que el mercado laboral está peor y demás, se ingresa un 6% más en la caja de las pensiones, pero es que se gasta un 9% más por esas subidas de las pensiones que están por encima del IPC y que van añadiendo cada vez más gasto al sistema, a pesar de que no hay ingresos suficientes para compensarlo. Por tanto, el gasto está 18.500 millones por encima de los ingresos, y nuestra seguridad social, ojo, cuando la medimos en términos de caja, es decir, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, como lo medimos cualquiera en nuestra casa, este déficit es el más grande de toda Europa. Y para que nos hagamos una idea, la creación de empleo ya no basta, porque la creación de empleo, que llegó a crecer al entorno del 6%, ahora está creciendo al entorno del 2%. Es decir, se está creando 3 veces menos empleo que antes, que hace apenas 3 o 4 años. De manera que hasta ahora no hemos reducido el déficit de las pensiones, pero ahora que el mercado laboral está funcionando peor, ¿cómo vamos a reducirlo si ya no lo hemos conseguido en los mejores años de la recuperación? De manera que déficit en el sistema general, déficit en las pensiones y silencio total con estos temas, Alba, que no están en la agenda política, lamentablemente, pero que, como decíamos antes, a cada español le suponen 25.000 euros la deuda fiscal. Y en términos de pensiones, fíjate que para ajustar las pensiones habría que bajarlas un 10%, cosa que obviamente nadie defiende, pero para que te hagas una idea, para que se hagan una idea también nuestros espectadores del tremendo agujero que tiene la caja ahora mismo, los ingresos un 10% por debajo de los gastos. Desde luego, Diego Sánchez de la Cruz, gracias.